Y hoy quiero hablar de algo que está como decimos, en el radar de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que estamos en tiempos como llamarlos, ¿verdad? Desde hace muchos años, tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos que demandan de cada uno de nosotros desafíos, tomar retos. Y lo que vemos en el mundo, pues también habla de cómo está comportándose todo lo que aún tenemos que verlo en el panorama de acuerdo a cómo Dios lo percibe, por así llamarlo, en el panorama espiritual. ¿Verdad que sí? Por eso yo quiero hablarte el día de hoy. El título que le puse a la conferencia del día de hoy tiene que ver con esta intención. Y lo titulé de esta forma. ¿Lo podrás repetir fuerte conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Así es. ¿Cuántos están de acuerdo con esa afirmación? Es una afirmación. Las ideas tienen consecuencias, claro que sí. ¿Cuántos saben que en algún momento en nuestra vida nos implantaron una idea? Cual sea que sea, buena o mala. ¿Trajo consecuencias? Claro que trajo consecuencias. Algunas muy buenas. ¿Cuántos saben que el venir al Señor fue una idea, fue la más brillante idea? De aceptar al Señor, de reconocerlo en nuestra vida, de vivir para Él. Es una extraordinaria idea, ¿cierto o no? Y trajo como consecuencia, al menos de forma personal, un estilo de vida que al día de hoy estoy desarrollando. Yo sé que también en ti. Pero también me pongo a pensar que hay muchas otras ideas que no han sido ideas correctas, que provienen y hay que rastrear de dónde provienen. ¿Sabías? Hoy en día hay voy a decirlo así, una batalla de ideas. Hay muchas ideas, vamos a decirlo así, volando en el aire que buscan implantarse en el subconsciente de muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, haciéndolos incluso conflictuar en su identidad. ¿Cuántos saben que una idea sembrada con esa magnitud a la postre se convertirá en una acción? ¿Están de acuerdo? Ahora, este tema nos da a hablar de ideas y de las consecuencias que tienen, pues es un tema bastante amplio, pero yo quiero enfocarlo a una idea que yo sé que está en la mayoría de nuestro subconsciente el día de hoy al percibir lo que vemos en las noticias. Toda esta semana te voy a decir, tuvimos un viaje, sí, pero a pesar del viaje estuve checando, estuve percibiendo, estuve escuchando qué es lo que dicen las noticias, pero no solamente en el asunto para poder especular. Estoy hablando del asunto puntual de la guerra, ¿cierto? Para nadie es ajeno, ¿verdad que no? Todos sabemos, todos hemos visto lo que está pasando. Y yo sé que la gran mayoría, y por eso qué importante que nuestras ideas sean muy correctas, muy apegadas a lo que Dios dice, ¿verdad? Que nuestras ideas tomen un cauce correcto, que no tomen un cauce que nos pueda llevar a otras índole de pensamientos, porque yo quiero contestar puntualmente una pregunta el día de hoy. Y la pregunta, yo sé que te la has hecho, ¿verdad que sí? Y yo sé que no solamente en esta semana, porque estamos viendo que hay guerra en el mundo, sino porque te la has hecho en N cantidad de eventos, ¿no? Mira, yo estuve percibiendo esta semana como muchos, y es la verdad, muchos empiezan a opinar ideas, y ojo, y a mí me preocupa mucho, ¿sabes por qué? Porque en el afán de que alguien que sea popular, ojo, popular es decir masas, popular es un youtuber que tiene miles, millones de seguidores, aún en el rubro cristiano, ojo, popular. No tengo nada en cuanto a lo popular, solo hay que precisarlo, es popular. Pero a veces como es popular, esas ideas de una persona que es popular, ¿cuántos saben que puede generar incluso consecuencias en el impacto, en la trascendencia de muchas personas? Por dejarse llevar simple y sencillamente porque esa persona es ¿qué? Es popular. ¿Estoy siendo claro? La pregunta que quiero responder el día de hoy es esta. Cuando este conflicto me estoy refiriendo puntualmente ¿a qué? A la guerra, Israel, ¿verdad? El Estado palestino contra Israel o viceversa, toda esta
situación bélica que la semana pasada comenzamos a orar. Y te sigo animando. Vamos a seguir orando. ¿Verdad que sí? Vamos a seguir orando. Creo que la respuesta puntual de un pueblo entendido es eso. Y orar sí por la paz, y orar sí por el conflicto, y sí por Israel, y sí por Palestina, y sí por aún este régimen talibán o como se llame. Pero también, ¿sabes? Hay que orar por nuestro entendimiento. Orar para que Dios nos dé sabiduría, discernimiento. ¿Cuántos saben esa palabra dominguera? que es decir, que nos ayude Dios a entender. Porque ¿cuántos saben que si no entendemos podemos llevarnos a cabo, como decimos, una implantación de ideas que a la postre nos vamos a poder llevar en acciones, y muchas veces acciones incorrectas? Ahora te pregunto, ¿sí te interesa responder esta pregunta? ¿Sí? ¿Te interesa? Hay como dicen ahí un poquito de inquietud. ¿Verdad que sí? Hay mucho, hay que decirlo. Yo vi esto en esta semana. Yo pude percibir esto en muchos grupos, incluso de creyentes, que estaban ya afirmando, ojo, que estaban llegando a posturas ya concluyentes. Y eso es lo que hoy quiero darte el día de hoy, no desde mi opinión, porque yo no me paro aquí para hablar de mis opiniones y de mis conclusiones. Quiero llevarte a lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña. Ok, de acuerdo a esta pregunta, la pregunta es, ¿es este conflicto, puntualmente Israel, ¿verdad? La guerra que está sucediendo, hay que decirlo, es histórico, sí es histórico. Sí, Israel ha tenido muchísimas situaciones de guerra, desde los que tuvieron la oportunidad de estar en la serie de Israel que tuvimos este año. ¿Recuerdan ese dato? Desde al día siguiente que el pueblo judío regresó a territorio palestino, al día siguiente fue la primera batalla que enfrentaron. Y no ha parado. Ahora, pero esta situación es histórica, sin precedentes. Yo estoy siguiendo muy, muy de cerca un canal judío, un canal cristiano, un canal de digámoslo así, de creyentes en Israel, ¿sí? Y percibo lo que están diciendo y escucho con atención lo que están diciendo y trato de entender cómo darle una lectura correcta a esta situación que estamos viviendo. Ahora, como tal, yo sé que te gustaría una respuesta breve, ¿verdad? Porque nos encantan las respuestas de monosílabo, ¿verdad? Y la respuesta es sí, o algunos dirían no, punto. ¿Verdad? Así nos encantan. Y si digo que sí, wow, creará todo vamos a decirlo así, polémica. Pero si digo que también que no, también lo mismo. Bueno, pues en esta mañana te voy a decir de la siguiente manera. ¿Es un conflicto, o es este conflicto una de las señales del fin de los tiempos? Ahí te va la respuesta. ¿Listos? Sí y no. Me dejaste igual. Ok, ¿es este conflicto una de las señales del fin de los tiempos? Ahí te va. Sí y no. ¿Ya nos podemos ir a casa? Ok, familia. Pues el día de hoy quiero decirte por qué sí y por qué no, de acuerdo a las Escrituras. ¿Sale? Cada uno de nosotros debe de entender que cuando tú y yo nos acercamos a hablar de los temas, específicamente de esta disciplina en el área teológica llamada la escatología. Escatología es una palabrita que simple y sencillamente dice esto: estudio de los últimos tiempos. Una disciplina, sí, que a mí me agrada. Sí, actualmente, por ejemplo, en el instituto y en otra iglesia, ahorita te voy a platicar un poquito de eso, estamos llevando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿es fascinante? Sí, es fascinante. ¿Es increíble? Sí, es increíble. Pero a la vez también representa vamos a decirlo, una tendencia al morbo. Ay, ¿cuántos saben que una tendencia al morbo, verdad? Si el día de hoy, por ejemplo, les digo, adivinen qué, hay un creyente aquí en la iglesia
que está haciendo cosas raras. Y sabes, inmediatamente, mira, algunos estaban ahí como dice, inmediatamente, ¿sabes qué? ¿Quién? Seamos honestos, porque esa tendencia a saber qué está pasando no es particular de este tiempo. O sea, no estoy juzgando a aquellos que esta semana se la pasaron dando hipótesis, dando teorías. De COVID para acá, ¿sabías que ha crecido un tema en el rubro cristiano? Lo que yo llamo teorías de conspiración cristiana. Y te digo algo, ¿cómo venden? Hay mucha gente que se ha enriquecido vendiendo libros, ¿sí? Vendiendo sus posturas acerca del final de los tiempos. Por eso lo más sensato, familia, es acercarnos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Mira, esa tendencia, como te dije, de ¿qué quiero saber? ¿A cuántos no les gustaría saber todo esto? A ver, levanta tu mano con honestidad. A mí me gusta, sí, pues por algo es. Claro, sí, yo quiero saber. Bueno, esas preguntas como esta no son particulares de este tiempo, sino han venido desde que el Señor Jesús caminaba sobre la tierra y sus primeros discípulos también le preguntaron eso. ¿Quieres saber lo que dijo el Señor Jesús? ¿Sí? Ok. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mira, aquí está esta conexión. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos, ¿quiénes? Sus discípulos se le acercaron en privado. Yo creo que por lo mismo, ¿verdad? En la tendencia de cuando quieres saber un secretito, ¿verdad? ¿Cómo vas? Vas con la persona y le dices, oye, ¿qué pasó ahí? Dime. ¿No? Nos encanta, sí, somos curiosos, no hay que negarlo. Bueno, hay que decir que no es malo ser curioso. La curiosidad me ha traído varios beneficios en cuanto a mi fe, ¿sabías? Por curioso, me he dado grandes y extraordinarias, voy a decirlo así, aportaciones en cuanto a mi fe. Entonces, no estoy diciendo es malo ser curioso, no. Solo hay que tener, ¿qué? Las ideas correctas. Y entonces sus discípulos se acercan y le dicen, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Hay que decir, el Señor Jesús estaba hablando de quién, de todos los eventos, de todas las señales que iban a acontecer en los postreros días. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Mira qué preguntas se asemejan a esto, ¿verdad? La pregunta que hoy nos estamos haciendo es: ¿este conflicto una señal del fin de los tiempos? Los discípulos de otra forma estaban diciendo: danos señales, dinos qué va a pasar. Y el Señor Jesús va a contestar de la siguiente manera. Versículo 4. Jesús les dijo: no dejen, primer pauta. Ojo, familia, creo que las palabras del Señor Jesús hasta el día de hoy nos siguen hablando. ¿Cómo contesta el Señor Jesús? Número 1, no dejen, a ver, dilo fuerte, 1, 2, 3, no dejen que nadie. ¿Y cuántos saben que nadie es nadie? O el Señor Jesús puso ahí, a menos que tenga 1.500 millones de suscriptores. ¿No, verdad? Yo solo sé algo, que cuando algo se quiere infiltrar, que cuando algo quiere, por así decirlo, vender, lo va a hacer hasta al nivel de las masas. ¿Estoy siendo claro? No lo va a hacer con alguien que, 20 seguidores, no. ¿Lo va a hacer con qué? Con los grandes escenarios. Familia, yo creo que empezar a hablar de estos temas, como te dije, hay que orar, sí, por todo lo que debemos de orar, pero también por esto, discernimiento. Porque una idea mal encausada, una idea implantada puede generar cuestiones incorrectas.
¿Sabías que han salido? Yo se los dije cuando estudiamos Apocalipsis a los grupos que ahorita estoy impartiendo. Históricamente, ¿sabes qué ha pasado? De grupos que iniciaron estudiando Apocalipsis, ojo, con cero, digamos, principios de interpretación bíblica, con ideas preconcebidas, ¿sabes qué pasó? Hoy en día son sectas. Que están, ¿sabes qué? Sí, que están diciendo, el mundo ya se va a terminar, estamos haciendo un búnker, así como ermitaños, te estamos imitando. Eso está pasando. ¿Te das cuenta que la respuesta, del Señor Jesús es muy puntual? Nada. ¿Y es para nosotros el día de hoy? Sí. Familia, no dejes que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque el mensaje que viene, o sea, lo que viene el Señor a decirnos, como te lo dije, no va a venir con una obviedad, porque cuando es algo obvio, pues, ¿sí me explico? Lo detectaríamos, pero no es obvio. Está infiltrado. Está como cuando te vas a comer un sándwich y está bien sellado, no sabes de qué es. Pero hasta que le das el primer bocado dices, uy, el jamón está pasado. Porque muchos, ojo, no son pocos, ¿son qué? Muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Wow. Históricamente, sabes que desde primer siglo ya empezó, de hecho, la defensa de la fe que promueve, por ejemplo, Judas en la carta y Pedro, es precisamente porque ya se estaban levantando, ¿qué? Muchos desde el primer siglo afirmando que ellos eran los enviados. Muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías. ¿Y qué dice? Y engañarán a muchos. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿está claro? Primera recomendación, no dejes que nadie te engañe. Verso 6. Oirán, ¿de qué? De guerras. ¿El día de hoy estamos escuchando de guerras? Pero no solamente esta guerra. Ya se nos olvidó la guerra de Ucrania. ¿Verdad? Pero sigue, ¿sabías? De forma u otra manera, pero el conflicto sigue. ¿Y cuántas guerras? Yo le quisiera preguntar a las personas aquí, como mi papá, como otros hombres que llevan mucho más recorrido, ¿cuántas guerras no han escuchado a lo largo de los años? Yo creo que son varias. ¿Alguien recuerda la guerra del Golfo? ¿La guerra del Pacífico? La Segunda Guerra Mundial, no, yo creo que ya no hay nadie en el auditorio el día de hoy, ¿verdad? Pero guerras. ¿Y vamos a seguir escuchando de guerras? Sí. Y el Señor Jesús dice, ¿pero qué? No se dejen llevar por el pánico. ¿Sabes? Una de las cuestiones que estamos buscando desarticular, por ejemplo, de estudiar libros tan hermosos, con esas palabras lo quiero decir, Apocalipsis, al igual que toda la Biblia, es un libro hermoso, precioso. Cuando cada alumno que va a estudiar Apocalipsis, casi la pregunta obligada que le doy inicialmente es, ¿qué piensas de Apocalipsis? La respuesta en su mayoría ha sido eso, terror. Pienso Apocalipsis y muchos creyentes dicen, me da miedo. ¿Y sabías que Apocalipsis se escribió, sabes con cuál propósito? Para dar esperanza a sus primeros destinatarios, para dar consuelo, para dar ánimo a las diferentes iglesias que estaban siendo atribuladas. Cuando tú escuchas ese dato, yo quisiera imaginarme cómo sería Juan si el día de hoy se levantara y pudiese decir que han convertido el Apocalipsis. ¿Sí estoy siendo claro? Porque el propósito inicial es para dar esperanza. Mira, ya que estamos en este tema, ayer estoy dando ancla a distancia, estoy yendo a una iglesia local y estoy enseñando también Apocalipsis.
Y ayer terminé el capítulo 5 de Apocalipsis con ese grupo. Cuando llegué, ya llegué tarde, mi esposita siempre me recibe amablemente y siempre me pregunta, ¿cómo te fue? Y respondí con honestidad porque te voy a decir lo que pasó. Cuando ayer Apocalipsis 5 rápidamente habla de que el Cordero es el único digno de desatar los sellos, porque es el que ha comprado con precio de sangre. Es el único. Juan empieza así como a llorar y a afligirse. Nadie puede abrir los sellos, pero sí hay alguien que pudo abrirlos. Y ese es el que pagó a precio de sangre. Cuando terminé de enseñar Apocalipsis 5, me encantó la respuesta. Porque ¿cuántos saben? Yo sé que a veces les digo, apláudanle, ¿no? Y así. Terminé y ¿sabes qué pasó? Me encantó, es lo que le dije a mi esposa. El grupo de alumnos empezaron a darle gloria al Señor por la obra. Ese es el propósito de Apocalipsis. Dale gloria, sí, dale gloria, porque esa es la intención correcta. Me encantó porque eso se pudo provocar cuando percibes que Apocalipsis no se nos dio para especular. Apocalipsis se nos ha dado con lo que el Señor Jesús está diciendo. Hay que entender los tiempos, percibir, no dejarnos llevar por el pánico. Dijo el Señor Jesús, terminó de leer, es verdad, esas cosas deben ¿qué? Suceder. Y vamos a ver que sigan sucediendo, sí. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y aquí hay algo primero que tenemos que entonces, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, que tenemos que llegar a concluir. Dilo fuerte, familia. 1, 2, 3. No nos concierne predecir el final. Y te voy a decir por qué no nos es conveniente predecir el final. Tenemos que tener mucho cuidado con estos intentos. ¿Sabes por qué? Lo voy a decir como lo pienso. Esta semana yo lo voy a decir, vi muchos oráculos cristianos. Sí, yo estoy aquí inventando palabras, ¿sí? No existe la categoría de oráculos. Pero sí me estoy dando a entender. Lo que yo pude percibir en esta semana fue una gran cantidad de personas acercándose, mira, como si fuese esto una cuestión de, voy a decirlo así, de adivinación. Y cuando yo pensé a percibir, dije, ¿a quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Y empecé a decir, ¿quién me recuerda? No estoy hablando de aquí. Y encontré a quién me recordó. ¿Y sabes a quién me recordó? A Saúl, el rey Saúl. ¿Te acuerdas del relato bíblico? El rey Saúl tuvo un acercamiento ¿a qué? A buscar, ¿qué? Con esa morbosidad. ¿Qué depara el futuro? ¿Qué viene? Obviamente tú sabes la historia del rey Saúl. Terminó siendo un rey descalificado. Un rey que lo descalificó no fueron tantos, vamos a decirlo, sus desaciertos como gobernante. De hecho era un extraordinario líder, ¿sabías? Pero lo que lo descalificó fue el no confiar en Dios. En no someterse a Dios en obediencia. Rápidamente, para que veas ahí, tú puedes leerlo en casa. Primer libro de Samuel habla de esta historia. Mira lo que hizo este hombre. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, ¿qué dijo? Tuvo miedo. ¿Y cuántos saben que cuando provocamos miedo decimos, ¡ay, qué va a venir! Quiero saber. Y a veces eso pasa. Ojo, familia, el ejemplo de Saúl es para nosotros, para que no nos convirtamos en los próximos Saúles buscando tener un oráculo. Y se aterrorizó, cayó en pánico, como pude percibir algunas personas en estos tiempos. Verso 6, entonces le preguntó al Señor, ¿qué debía de hacer? Pero el Señor rehusó contestarle. ¿Sabes por qué se rehusó contestarle?
Porque había algo en la vida de Saúl que necesitaba primeramente, ¿qué? Aclarar. Tomar en cuenta a Dios. La actitud de Saúl no era la correcta. Y como esto a veces, quién sabe también, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder el día de hoy que a veces pensamos que Dios es como el cajero automático? Hoy voy y hoy me respondes. ¿A poco no? Hoy me acerco y hoy pacto mi milagro. Perdón por el sarcasmo. Estoy haciendo sarcástico. No, ¿cuántos saben que Dios no opera de esa forma? Bueno, Saúl quiso intentarle. Y al darse cuenta que dice, pero el Señor, ¿qué? Rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado. Este es el famoso Urim, ¿sí? Que en la cultura judía tenía una asignación particular. Después hablábamos un poco más de esto, también es muy interesante. O sea, no las formas usuales, lo que quiere decir el texto bíblico es que Dios no estaba, ¿qué? Contestándole como Saúl quería. ¿O por medio de quién? Sí, así era la forma. ¿Cómo Dios operaba en la antigüedad? ¿Por medio de qué? Profetas. ¿Por medio de qué? Del Urim. ¿O por medio de sueños? Y entonces los medios convencionales de aquel tiempo no estaban, digamos, Saúl no estaba recibiendo señal. Y a Saúl se le hizo fácil hacer lo siguiente. Versículo 7. Así que Saúl dijo a sus consejeros, léelo fuerte conmigo, 1, 2, 3. Busquen a una mujer que sea, pausa, ándale. ¿Sabes qué quiere decir eso? En pocas palabras, búsquenme una bruja. Porque esto era muy popular. O sea, si tú piensas que la hechicería, la santería, todas estas áreas obscuras, esotéricas son del siglo XXI, no, llevan siglos. Búsquenme a una medium para ir. Ve qué terrible. Ir y preguntarle qué hacer. ¿Qué tenía que hacer Saúl? ¿Ir con quién? Con Dios y decir, oh, no me has contestado, voy a seguir ¿qué? Orando. Voy a seguir ¿qué? Confiando. Voy a seguir ¿qué? Intercediendo. Pero ¿cómo desplaza la confianza de Dios, su seguridad en Dios, por buscar ¿qué? Oráculos? Buenos días. Dios nos está hablando. ¿Cuál sería la actitud más correcta en estos tiempos? Correr con el youtuber más popular, influencer cristiano más popular, correr con lo que dice a fulano, sutano, o pedirle a Dios que nos dé discernimiento y nos ayude a entender cuál es la postura que debemos de tomar. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Ya la historia la puedes seguir cotejando. ¿Qué pasa posterior? Familia, cuidado. ¿Cómo se llama esta predicación? ¿Las ideas qué? Y ojo, porque lo novedoso, voy a decirlo así, vende. ¿Verdad que sí? Y vende muy bien. Y por eso hay marketing. Y por eso hay todo un estudio de tendencia en cualquier rubro. Porque lo que es novedoso, como ven, como dirán, como pan caliente. ¿Y qué crees? En la Biblia no hay nada novedoso. En las verdades de Dios no hay nada novedoso. En la revelación de Dios no hay nada novedoso. Por eso te digo, porque si alguien viene aquí que hay una nueva revelación hoy, digo, cuidado, porque primeramente connotación es aguas. ¿Están de acuerdo? Porque las verdades de Dios son principios que no cambian conforme el paso de los tiempos. Si tú quieres decir, quiero escuchar algo novedoso, ¿qué crees? En Dios no lo vas a encontrar. Pero vas a encontrar lo más relevante y más extraordinario. Y relevante y extraordinario es diferente a hacer algo novedoso.
Las ideas novedosas traen consigo, ¿verdad?, una tendencia que puede alcanzar. Te voy a decir, para ver que es como dicen, para muestra un botón. Corría el año del 2010. ¿Alguien recuerda el 2010? ¿Qué hacías en el 2010? Bueno, en el 2010 yo me casé. Bueno, y en el año 2010, yo sí recuerdo este dato, ahora ya lo vemos en retrospectiva, pero surgió, y hay que decirlo, porque surgió un hombre llamado Harold Camping. Popular, súper popular. Novedoso, llenaba auditorio. ¿Sabes por qué? Porque era novedoso. En el rubro cristiano evangélico. Y él empezó a decir a toda su audiencia y a todas esas masas que llenaba, dijo, aguas, ¿sabes por qué? Y dio fecha. Porque el 21 de mayo del 2011 va a ser el fin del mundo. Y obviamente su argumentación a todo el mundo apantalló. ¡Wow! Ay, qué importante conocer las escrituras. Y entonces, como eran novedosos sus argumentos, ¡wow! Todos, sí, va a ser el mundo, fin del mundo, el 21 de mayo de 2011. Y entonces empezaron todos a vender sus propiedades. Este hombre promovía que fueras y vendieras todo. Si tenías tus negocios, véndelos. Y le encantaba, porque principalmente de un hereje, ¿sabes qué va a hacer? Textos fuera de contexto para crear pretextos. Y empezó a decir, porque Eliseo fue y vendió todo y empezó a agarrar y embaucó a varios. ¿Y sabes qué? Él dijo, pero bueno, ¿qué creen? Pero lo que vendan... acá, ¿no? Para acá, porque vamos a hacer un tipo búnker o algo así, ¿no? O sea, esa era la idea, ¿no? Vamos a hacer aquí una fortaleza y, o sea, ya resumo, en pocas palabras les dijo, vayan y vacíen sus cuentas y deposítenlas a la organización. Pues muchos lo hicieron. Y llegó el 21 de mayo de 2011. ¿Y qué crees que pasó? Ok. Y en el año 2013, este falso profeta murió. Y hoy está tachado. ¿Cómo qué? Como un falso profeta. Porque el 21 de octubre de 2011 no sucedió nada. Familia, qué importante que percibamos qué es lo que Dios nos ha dicho desde un principio. Cuando vamos avanzando en el mismo capítulo con el que iniciamos, el Señor Jesús estipuló lo siguiente. Mateo 24, 36. Sin embargo, ¿lo puedes leer fuerte conmigo? 1, 2, 3. Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, que dice, solo el Padre lo sabe. Y esto ha estado por siglos. Mateo 24 no es ahora, esto ha estado por siglos. Ahora, ¿qué entonces? Qué importante es tener un acercamiento correcto. Y aquí quiero darle una puntual observación, porque, ojo, yo tampoco estoy diciendo entonces, pues como ya dijeron que nadie sabe, muchos lo han tomado de esta forma. Cierro mi Biblia, no me interesa la escatología, yo no sé ni qué rayos, y tan se acabó. No es la actitud correcta. ¡Wow! Sí, vamos a estudiarlo, pero vamos a estudiarlo bien. ¿Estás conmigo? Como es debido, sin ideas preconcebidas. ¿Cuál es la recomendación cuando les doy a los estudiantes los parámetros de interpretación bíblica? La Biblia misma se interpreta con la misma Biblia.
Fuera rollos, fuera especulaciones, que aquí dijeron, que allá dijeron, que no sé qué, que no sé cuándo. No, vamos a centrarnos a estudiar, claro, para no llegar a un punto incorrecto, que solo produzca morbo. No, que produzca lo que produjo en el apóstol Juan. Que cuando se enteró de toda esta revelación, mira, esto es lo que debe de provocar Apocalipsis, porque esto provocó en Juan. Vamos a leerlo, Apocalipsis 22:20. ¿Qué fue lo que provocó en Juan? Dice, aquel fuerte que es el testigo fiel de todas las cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amamos su venida. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. ¿Te diste cuenta lo que provocó? Esa es la actitud que debe de provocarnos el día de hoy, la segunda venida del Señor. Anhelarlo, desearlo, no en el afán. Mira, Apocalipsis, como dije, es precioso. En medio de ello vas a encontrar el falso profeta, la bestia, los 4 jinetes, un montón de personajes que hay que irlos aterrizando, la gran tribulación, el periodo de la gran apostasía, todos esos eventos. Pero el núcleo no es ninguno de esos eventos. Ni siquiera el rapto, el arrebatamiento, si es antes, durante, después, si es simbólico, no es simbólico, si el milenio es literal, no es literal. Llevamos 2000 años de la iglesia y no se sigue sin poner de acuerdo. Hay opiniones divididas. ¿Qué es lo que quiero decir? La correcta manera de provocar cuando tú ves todo este tema es entender, familia, que sí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Te acuerdas? Atención aquí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿La respuesta cuál fue? ¿La pregunta cuál fue? ¿Es este conflicto una de las señales del fin de los tiempos? La respuesta es sí y no. Ahora yo me acerqué en esta mañana primeramente porque no, ¿verdad? Porque no es nuestro asunto llegar a las conclusiones y conjeturas diciendo sí, ya. Pero también te voy a decir que es sí en el panorama bíblico. Mira lo que dice. ¿Podemos definir tiempos finales? La respuesta es sí. ¿Y sabes desde cuándo comenzaron los tiempos finales? Desde el 14 de mayo. No. Aguas, ahí les dije a ver quién está o no está atento. Desde Pentecostés comenzaron los tiempos finales. ¿Lo digo yo? No. Daniel 9, las famosísimas 70 semanas. Ahí es prácticamente un esquema. ¿Y sabes qué vio Daniel? Gabriel le dice, del tiempo de la reconstrucción hasta la muerte. Todavía ni llegaba el Mesías, por así decirlo, y ya se estaba profetizando su muerte. Se cumplirán tantas semanas. Él le dejo porque no es el tema. Si te interesa, sería muy bueno que te dieras un acercamiento ahí por Daniel 9. Y el autor de Hebreos, fíjate lo que dice. Estoy respondiendo con solamente las escrituras. El autor de Hebreos comienza esto que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Bueno, o hace 15 días, ya no recuerdo, ya no sé ni en qué día vivo. Pero comienza el autor de Hebreos diciendo esto. Hace mucho tiempo, antiguo pacto, que dice, Dios habló, ¿cómo? Muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Coincide con lo que Saúl estaba buscando. ¿Te acuerdas? Uno de los medios por los cuales sabía la voluntad de Dios era por medio de ¿quién? Ahí lo tienes. Por medio de el autor de Hebreos está constatando cómo en la antigüedad era el medio por el cual Dios hablaba. Ahora, mira lo que dice el autor de Hebreos, versículo 2. Y ahora, ¿notas el contraste?
antes, ¿sí? ¿Lo notas? Y ahora. Dilo fuerte, para que veas que yo no estoy tratando de insertar nada. Estamos descubriendo algo. 1, 2, 3. Y ahora, 1, 2, 3. En estos... Pausa. Gracias. Lo hicieron genial. En estos últimos días. Ahora entiendes por qué es no y a la vez sí. El autor de Hebreos interpreta desde su tiempo que están viviendo. ¿En qué? En los últimos días. Ahora, si más o menos Hebreos se escribió por ahí de entre el 65 y el 70 después de Cristo, la pregunta es, ¿y ahora? 2013 años después, 2020 más o menos después, ¿qué sería? Yo solo tengo una respuesta. ¿Estamos más cerca? Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Familia, Pablo también escribió, y lo voy a leer rápidamente para que veas qué señales habrá del fin del mundo, qué señales vendrá. Pablo lo dijo a esta iglesia en Tesalónica, que también ya estaba recibiendo, ¿verdad? Diciendo, ya llegó el Mesías, no llegó el Mesías, sí es el Mesías, no es el Mesías. Pablo responde, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan con los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, ¿cuándo qué? El Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá, ¿de dónde? Del cielo, con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto, ¿qué va a pasar? Se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros. ¿Ese nosotros te dice algo? Pablo estaba diciendo, el Señor viene en mi generación. Los que aún sigamos vivos sobre la tierra, ¿qué dice? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. ¿Te entusiasma esto? ¡Oh, gloria a Dios! Hermoso. ¿Ves algo terrorífico? ¿Ves algo monstruoso? ¿Ves algo espeluznante? Como una araña patona. No, veo algo glorioso. Lo que me espera es estar con mi Señor por la eternidad. Familia, entonces la pregunta es, ¿nuestro impulso no debería ser correr a ver nuestros calendarios, si es que tienes uno, ¿verdad? Y calculadoras, si es que tienes una, para tratar de, no, es que 20 por 3, 24 y las ejes y aquí y allá. No, Dios no nos llamó a eso. No, es que fulanito ya dijo que aquí con esto y que la 70, la semana 79, Dios no nos llamó a eso. Te voy a decir a lo que sí nos llamó el Señor. Familia, vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir observando. El mundo, entendemos que sí puede entrar en temor. Nuestros amigos, entendemos que claro, sí van a tener deseos de decir, ¿qué está pasando? Pero entonces debemos utilizar aún eso, por lo que el único mensaje que se nos ha pedido, que es nuestro impulso debe ser
No correr con la calculadora, no correr al calendario profético. Es correr, dilo fuerte. Es correr, vamos, es correr, vamos, es correr, vamos, es correr. Hablar de las buenas nuevas de salvación. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor, porque a eso sí nos llamó el Señor. A eso sí tenemos que hacer. A eso, cada vez que se encuentre alguien diciendo ¿qué está pasando? Yo te voy a decir lo que está pasando. El Señor está teniendo gracia y te ofrece eterna salvación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Familia, vamos a llevarlo a toda esta ciudad que carece de esperanza. Familia, llévaselo a tu amigo, llévaselo a tu vecino. No te permitas quedar en un asiento cómodo diciendo yo ya llegué al Evangelio. Es para que lo demos a conocer. Esta iglesia opera para dar a conocer a Jesús. Esta iglesia está para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y si esto no hacemos, te lo voy a decir, solo tal vez estamos entreteniéndonos, haciéndonos más cómodos, llenándonos más y más de información, que sí es valiosa y es útil, pero esa información es para poder causarla a aquellos que hoy no tienen esperanza. Te voy a invitar que te pongas en pie.